paralelo tenemos lo siguiente. Vamos a tener un circuito con una tensión o voltaje total. Vamos a tener la capacitancia de cada capacitor y vamos a tener una carga total. Muy bien. También vamos a tener la carga de cada uno de estos capacitores. Ahora, también nos vamos a estar apoyando de la fórmula de capacitancia. ¿Y cómo se van a comportar estas variables en un circuito en paralelo? Se van a comportar de la siguiente manera. Primero, empecemos por la carga. La carga total nos dice que va a ser igual a la suma de todas las cargas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener una carga total, la cual se va a dividir en el número de componentes que tengamos en un circuito en paralelo. Muy bien. Luego tenemos la capacitancia total. Una vez que nosotros tenemos este circuito, lo podemos pasar a un diagrama o circuito equivalente, donde vamos a tener una alimentación con un voltaje total, una carga total y una capacitancia total. Ahora, para calcular esta capacitancia total, solo basta con sumar las capacitancias. Muy bien, esto es parecido a las resistencias en serie. Muy bien, y el voltaje, ¿cómo se va a comportar el voltaje? Como estamos trabajando con un circuito en paralelo y solamente tenemos dos puntos de conexión, se sigue manejando el voltaje como constante. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 van a ser igual al voltaje total. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a pasar a resolver el siguiente problema. Para este ejercicio se nos pide calcular la capacitancia total, la carga total y el valor de la carga en cada uno de los capacitores. También se nos pide calcular el voltaje en cada uno de estos componentes. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una fuente de alimentación de 10 volts, tenemos un capacitor de 1 microfaradio, uno de 4 microfaradios y uno de 5 microfaradios. ¿Cuál va a ser el primer paso? El primer paso va a ser realizar un diagrama equivalente, donde vamos a tener la misma fuente de alimentación. Vamos a sustituir estos tres capacitores por un solo capacitor, donde vamos a tener una capacitancia total y una carga total. Muy bien. Ahora, ¿qué variables dentro de este circuito me conviene calcular? Bueno, pues a mí me conviene calcular la capacitancia total. Entonces, paso número 2 va a ser la capacitancia total. Ahora, si recuerdan, habíamos visto que la capacitancia total en un circuito en paralelo va a ser igual a la suma algebraica de las capacitancias. Por lo tanto, va a ser igual a C1 más C2 más C3. ¿Ok? Ahora, ¿qué es igual C1? C1 es igual a 1 microfaradio. ¿A qué es igual C2? A 4 microfaradios. ¿A qué es igual C3? A 5 microfaradios. Por lo tanto, la capacitancia total va a ser igual a 10 microfaradios. Muy bien, este sería el primer resultado que nos está pidiendo el problema. Ahora, ¿qué más puedo calcular? Dentro de este circuito, ¿qué más se puede calcular? Pues puedo calcular la capacitancia total. Muy bien, ahora sí, paso número 3. Calcular la capacitancia total. ¿Cómo calculo la capacitancia total? Pues me voy a apoyar de la fórmula de capacitancia. ¿A qué va a ser igual? La carga va a ser igual a la capacitancia total por el voltaje total. Entonces, vamos a tener la siguiente fórmula. Carga total va a ser igual a la capacitancia total por el voltaje total, en este caso ET. Muy bien. Sustituyendo valores tenemos que la capacitancia total es de 10 microfaradios, por lo tanto va a ser 10 por 10 a la menos 6, multiplicado por el voltaje total. ¿Cuánto es el voltaje total? Es de 10. Muy bien. Y esto va a ser igual a 0.0001 coulomb. Muy bien. Ahora, si nosotros lo queremos expresar en microcoulombs,
simplemente hay que recorrer este punto 6 lugares hacia el lado derecho. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que agregar 2 ceros más. Por lo tanto, esto va a ser igual a 100 microcoulombs. Entonces, este sería la segunda respuesta del problema. Ahora, ¿qué más podemos calcular? En el paso número 4 va a ser calcular voltaje 1, voltaje 2 y voltaje número 3. Muy bien, pero como estamos trabajando con un circuito en paralelo, el voltaje es constante. Por lo tanto, vamos a tener que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, va a ser igual al voltaje 2 y va a ser igual al voltaje número 3. Muy bien, y todo esto va a ser igual a 10 volts. Muy bien, ahora sí, ¿qué más nos faltaría calcular? Pues nos falta calcular la carga en cada uno de estos componentes. Muy bien, y este sería el paso número 5, calcular Q1, Q2 y Q3. Muy bien, y vamos a partir de esta fórmula. Muy bien, despejando a Q nos va a quedar nuevamente que Q va a ser igual a la capacitancia por el voltaje. Muy bien, entonces Q1 va a ser igual a la capacitancia 1 por el voltaje número 1. Muy bien, Q2 va a ser igual a la capacitancia 2 por el voltaje 2 y Q3 va a ser igual a la capacitancia 3 por el voltaje número 3. Muy bien, ahora sí podemos sustituir valores. ¿Cuánto vale la capacitancia 1? Vale 1 microfaradio, pero hay que expresarlo en faradios, ¿ok? Entonces va a ser 1 por 10 a la menos 6, que multiplica a 10. Muy bien, en el caso de Q2 nos va a quedar que es de 4 microfaradios, por lo tanto va a ser 4 por 10 a la menos 6, que multiplica a 10. Muy bien, y para la carga número 3 nos va a quedar que es la capacitancia 3 de 5 por 10 a la menos 6, que multiplica a 10. Muy bien, ahora sí, haciendo las operaciones, esto nos va a quedar que es de 0.00001 coulomb. Para el siguiente nos va a quedar que es de 0.00004 coulombs. Y para el siguiente 0.00005 coulombs. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para pasarlo a microcoulombs? Tenemos que recorrer el punto 6 lugares. Muy bien. Entonces, vamos 1, 2, 3, 4, 5 y agregamos otro, 6. Por lo tanto, necesito agregar un 0. Y esto va a ser igual a 10 microcoulombs. Ahora vamos para el siguiente. Igual hay que mover el punto 6 lugares hacia la derecha. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y agregamos otro 0. Y nos va a quedar de 40 microcoulombs. Muy bien. Ahora, para este nos va a quedar de 50 microcoulombs, porque también vamos a recorrer el punto 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 50 microcoulombs. Ahora, ¿cómo rectificamos que estos valores son correctos? Pues ustedes habían visto que a la hora de sumar cada una de estas cargas debe de ser igual a la carga total. Entonces 50, 90 y 100. 100 microcoulombs. Por lo tanto, sí pudimos sacar correctamente estos valores. Muy bien. Entonces ya tenemos, ahora sí, todos los valores que nos pedía el problema.